Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a ir con la lección número 2 de crochet desde cero. Bien, vamos a la lección número 2. Se supone que ya hemos practicado bastante el tema de la cadena. Entonces vamos a montar una cadena. Vamos a hacerla de 6 puntos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta va a ser mi cadena de base porque vamos a aprender a hacer el medio punto o punto bajo. Una vez que tengo la base, para poder tejer sobre esto, tengo que levantar siempre una cadena, o 2, o 3, o 4, dependiendo lo que quiero hacer. Como voy a hacer el primer punto, que es un punto bajito, necesito levantar una cadena más, ¿vale? Voy a dejar una cadenita aquí y voy a meter y voy a sacar la lazada como en la cadena, pero tengo estas dos cadenas montadas. Voy a hacer otra lazada, voy a agarrar con mis dos dedos de aquí y voy a sacar las dos juntas. Este es un medio punto. Voy a meter otra vez, saco una lazada y cierro los dos puntos juntos. Me quedan como unas V's pequeñitas. Cuando meto la aguja, lo voy a meter de esta manera, a ver si lo puedo ver, no puedo tomar bien. Lo voy a meter ahí. ¿De acuerdo? Saco, doy una lazada y saco las dos. Meto la aguja, saco una lazada, hago otra lazada y cierro las dos. Voy a llegar al último punto, meto, saco, lazo y cierro las dos. Bien, aquí llegué a mi primera fila de medio punto. Como les decía, el ganchillo tiene un derecho y un revés. Así se ve el punto de el otro lado. ¿Qué pasa? Cuando llego al final tengo que volver a hacer una cadena para levantar, ¿de acuerdo? Y voy a pinchar, ven que hay como unos agujeritos en unos espacios entre punto y punto. Ahí voy a clavar la aguja y voy a meter la siguiente fila. Saco, tengo dos, cierro las dos juntas. Meto la aguja, saco una, lazada y cierro los dos. ¿Sí? Vamos a ir practicando. Miren qué movimientos hacen mis manos. Acuérdense que esta siempre hace este movimiento circular y acompaña a que la aguja busque la lazada y busque clavar. ¿De acuerdo? Levantamos aquí. Aquí. Uy, se me zafó. Háganlo flojo, acuérdense de hacer flojo los puntos, el consejo que les di en el video anterior. Flojo, flojo, flojo. No necesito que esté muy levantado. Y vamos a aprender a contar también, porque yo abajo tenía 5 puntos y ahora tengo que tener 5, porque si no voy perdiendo puntos en el camino, que es un error muy común al principio. ¿Vale? Tengo 5, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bien, voy a hacer una cadena para dar vuelta y levantar. Voy a girar el tejido y voy a seguir haciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Meto, saco una lazada, cierro las dos. Meto, saco una lazada, cierro las dos. Y así voy haciendo. El borde queda un poco irregular, pero lo importante es que siempre, a ver, voy a hacer un poco más acelerado para mostrarles cómo queda, mientras les explico. Lo importante es no ir agregando puntos donde no va, porque el error más común al principio es clavar dos puntos juntos, agrandar o achicar. Y esto hay que contarlo, ¿ven? ¿Ven que les quedan como unas V's ahí? Siempre me tienen que quedar 5, la cantidad que monté de momento, porque estamos haciendo una especie de cuadrado. Cuando empecemos a aumentar y a disminuir,
Ya lo miraremos cómo es, pero ahora de momento toca hacer esto. Lo he hecho bastante flojo, también para que lo vean y puedan ver. Este es el punto más básico, después de la cadena, por supuesto, que tiene el ganchillo. Y es muy, muy usado. Este es el señor medio punto o punto bajo. Vamos a mirar cómo se grafica. Si no han visto el primer video, les estoy enseñando también a graficar. Les recomiendo que vean el primer video, lo voy a dejar fijado en el comentario, fijado en la descripción de este video. Y estoy usando una lana de acrílico que es para aguja de 4 milímetros y estoy usando una aguja de 4 milímetros. ¿Qué pasa cuando uso una aguja muy grande? Que los agujeros se van a ver mucho, me va a quedar muy flojo el tejido. Y si uso una aguja muy pequeña, me va a quedar muy, muy apretada y me va a ser muy difícil de tejer. Por lo tanto, siempre es interesante y recomendado respetar las agujas de acuerdo al tipo de, al grosor del material que estoy trabajando, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo queda, cómo se escribe este punto, cómo se grafica y cómo se lee. Bien, ¿se acuerdan que en el video anterior hicimos el gráfico de la cadena? Hoy vamos a hacer el gráfico del medio punto, que es lo que hicimos hoy. Pero vamos a agregar la cadena de base. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos el puntito inicial, una cadena, dos cadenas, tres cadenas, cuatro? Vamos a hacer así. La cadena de subida que hicimos para dar la vuelta y el medio punto se grafica con una X, ¿vale? ¿De acuerdo? Hacemos así, la cadena que sube, pim, pim, pim. Aquí va otro cuando subo, ¿de acuerdo? Y así podría seguir hasta hacer un cuadrado del medio punto. Entonces tenemos que ya hemos aprendido dos gráficos. La cadena es cadena o cadeneta, ¿vale? Y el medio punto, o también lo pueden ver en algún gráfico, en algún libro, en alguna revista antigua, también se llama punto bajo. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos aprendido hoy, que ya es un montón. Así que pónganse a practicar y nos vemos en la próxima lección.